Dios te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda tu hermana y amiga Claudia Fiallos. En esta ocasión quiero compartirte una de las cartas al libro de los Corintios, Primera de Corintios capítulo 3. Quiero impartirte esta palabra, ¿verdad?, que el Señor nos dejó plasmadas aquí a través de su siervo Pablo, el cual escribía estas cartas a los Corintios. Y aquí el título de esta dice colaboradores de Dios. Entonces, para poder entender qué es un colaborador, mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 9, verso 37 y el 38 en adelante, pueden leerlo ahí, donde dice a la letra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros. Entonces vemos que el obrero va junto con el colaborador, porque el obrero tiene que colaborar con aquel que lo contrata. Entonces miren qué importante es este tema que Pablo le habla al libro de los Corintios, haciéndoles saber qué es un colaborador. Entonces hoy vamos a ir leyendo y viendo lo que Pablo le quería hacer entender a esta iglesia de los Corintios. Así que vamos a poner el tiempo en las manos del Señor, ¿verdad?, para que siempre sea Él llenándonos, enseñándonos y haciendo que esta palabra sea enriquecida. Amadísimo Padre Celestial, Señor, me pongo en tus manos en esta hora, Padre, despojándome de todo, Señor, Padre, y poniéndome como un vaso, Señor, como una vasija, Padre, que pueda ser utilizada por ti, Señor. Padre, transmitiendo, Señor amado, aquello que tú traigas a mi ser, Padre, para que las vidas sean, Señor, edificadas en esta hora, Padre. Yo te pido que bendigas a cada siervo, Padre, aún aquellos que todavía no te sirven, Señor, que puedan entender que tú estás buscando obreros, tú estás buscando esos colaboradores, Señor, que junto contigo puedan, Señor amado Padre, emprender la obra, Señor, que tus propósitos, Señor, sean alcanzados en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy la bienvenida, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que seas tú hablando y no yo, Señor, que seas tú redarguyendo, que seas tú instruyendo, Padre, bendito Rey de Gloria, porque es el propósito de tu palabra, Señor, instruir, redarguir, Señor, Padre, bendito Dios, enseñarnos aquellas cosas, Señor, que aún no entendemos, Padre. Yo te pido, Señor, que traigas un despertar a la vida del oyente, Señor. Aquellos, Padre de la gloria, que aún no te conocen. Aquellos que se han torcido, se han enderezado. Y aquellos que estén firmes, Señor amado Padre, sigan en esa firmeza. Sigan buscando de tu palabra. Sigan buscando de tu presencia, Señor. Mas estos días, Señor amado Padre, en los que estamos viviendo, Señor, en los cuales sabemos, Padre amado, que seremos probados como el fuego, Señor. Padre, como lo va a decir aquí tu palabra, Señor, que tú los hayas aprobado, Señor, que tú nos puedas reconocer en el reino de los cielos, Padre bendito Dios, que el cielo nos conozca, Señor, que el cielo pueda dar testimonio de nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que ahí donde haya una rodilla, Señor amado, Padre, debilitadas, las fortalezcas, Señor, donde estén manos caídas, Señor, tú las levantes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y que juntos, Señor amado Padre, sigamos impartiendo tu palabra, que juntos sigamos llevando, Señor, el mensaje de salvación, el mensaje de vida, de esperanza a aquellos que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos cada día, Señor amado Padre, a buscar tu rostro, Padre bendito Dios, a buscar tu propósito, Padre, para que sea, Padre, implementado, Señor, en las vidas
en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, caiga como semilla fértil en tierra, Padre, que produzca al 100 por 1, Señor, tierra fértil, tierra, Señor amado, Padre, que no rechazan las semillas, Señor, sino que la cogen, Padre, la hacen brotar y la hacen, Señor, que se frutifique aún más, bendito Rey. Bendigo la vida de los oyentes, Señor amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Trae un entendimiento, Padre. Te pido que te lleves todo espíritu de tupor, todo espíritu de entretenimiento, Señor amado Padre, y que puedan estar atentos a tu palabra, Padre, en reverencia a ella y no a mí, Señor. Es tu palabra la que tiene que llevar, Padre, esa reverencia, Padre, esa sumisión, Padre, reconociendo, Padre amado, tu deidad, tu poder, tu señorío, Padre, el cual en esta hora, Señor, la reconocemos y te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. En esta hora quiero compartirles esta palabra que se encuentra, ¿verdad?, en el libro en las cartas a los Corintios. Y vamos a estar leyendo 1 Corintios capítulo 3, colaboradores de Dios. Y dice la palabra: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire cómo comienza Pablo hablándole a estos hermanos de los Corintios, a esta iglesia de los Corintios, que le dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces vemos que Pablo le dice: no puedo hablarles como espirituales, porque si les hablo las cosas espirituales, no las van a poder entender. Entonces, para que ustedes las puedan entender, se las voy a explicar en carne, como carnales, para que ustedes puedan entender, puedan meditar en lo que yo les quiero decir. Los voy a tratar, como quien dice, como niños en Cristo. No como niños maduros, como adultos maduros, sino como niños. Porque si les hablo al entendimiento que yo he adquirido, ustedes no lo van a poder comprender, no lo van a poder entender, porque no han llegado a ese nivel. ¿Por qué? Porque aún están niños espirituales, aún la carne está manifiesta en ustedes. Y sigue diciendo el 2: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Entonces vemos que Pablo aquí les hace ver a la iglesia de los Corintios la capacidad que ellos tienen todavía. Así como un niño pequeño, un niño recién nacido o un niño de meses, usted no le puede venir a dar comida sólida, que es la vianda, sino que se le da leche. ¿Por qué? Porque la leche la van a poder pasar sin que se tengan que atorar con un plato fuerte, con arroz, con carne. Entonces Pablo sabía el nivel que la iglesia de los Corintios tenía en este tiempo, y que eran bebés espirituales, que no eran todavía capaces de entender la magnitud de lo que hay en el mundo espiritual. Porque si Pablo empezaba a mostrarles las experiencias, Pablo les empezaba a hablar con esa capacidad que él ya tenía, esta gente no iban a creer, lo iban a tomar como loco, lo iban a tratar como incoherente, de que qué está hablando en qué mundo vive. Entonces vemos que Pablo ya sabía el nivel de espiritualidad que tenía esta iglesia. Así nosotros debemos de conocer ese nivel que la persona lleva para poder saber de la manera que le vamos a hablar. Muchas veces nosotros les hablamos a personas inconversas de la magnitud de Dios, de aquello que Dios manifiesta en nuestras vidas, cuando estas personas no tienen la capacidad de entendimiento de lo cual nosotros ya hemos alcanzado. Y es por esta razón que muchas personas
tratan a los cristianos como locos, porque ellos no han llegado al nivel que ya algunos de nosotros estamos y que ya hemos entendido lo que se mueve en el mundo espiritual. Por lo tanto, hay veces que nosotros vamos a tener que usar lenguajes entendibles carnales para que estas personas puedan entender lo que Dios les quiere hablar. Y eso no quiere decir que vamos a usar palabras obscenas o vamos a usar un lenguaje que se ponga al nivel de la persona, no. Cuando Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios que le tiene que hablar como carnal, es como explicándoles a ellos las cosas naturales, terrenales que hay aquí en la tierra. A eso se refería Pablo, por eso les tengo que hablar como carnales, no como espirituales. Carnales es lo físico de ellos. Como si él les quería dar a entender algo del cielo, lo tenía que materializar a carnal, a terrenal, para que ellos lo pudieran entender. Y esto es lo mismo que Jesús hacía con cada uno de los discípulos. Jesús les hablaba con parábolas terrenales. Jesús les explicaba cada cosa que representaba, cuando hablaba de las ovejas perdidas, cuando hablaba de la mujer que perdió el diacma, ¿verdad? Perdió esa moneda que ella tanto valoraba. Hablaba también del sembrador, cómo el sembrador, ¿verdad? Labra la tierra y hace todo. Le hablaba a carnales, o sea, cosas naturales de la tierra. No era que cuando dice carnales es porque estaban en pecado, no, sino que se está refiriendo a que tenía que explicarles las cosas a lo natural de esta tierra. Por eso dice a lo carnal, porque los carnales pues entendemos las cosas con lo que vemos aquí. Por decir las plantas, decir los animales, los carros, los aviones, todo lo natural que se ha hecho. Entonces vemos que aquí lo espiritual no iba a encajar si Pablo le venía hablando a esta iglesia estando aún niños espirituales que apenas venían creciendo. Entonces nos hace ver que un colaborador tiene que ir creciendo en niveles, en rango de entendimiento. Porque aquí Pablo les dice que les da leche porque todavía ellos no pueden soportar la vianda. Entonces vemos que así tenemos que movernos nosotros cuando le vayamos a hablar a las personas. Cuando les querramos hablar de Cristo, no vamos a ir a hablarles espiritualmente, hablándole de los ángeles, hablándole de las guerras espirituales, las batallas que hay en el cielo, porque estas personas no lo van a entender. Entonces tenemos que hablarle a lo que ellos están viviendo físicamente. A esto Pablo se refería. Le voy a hablar como carnal. Es como decirle, bueno, tú estás teniendo una lucha en tu trabajo. Ahí le está hablando carnalmente. Tu jefe te oprime. Porque si le dice el diablo te oprime, no va a entender, porque las personas después van a decir solo saben decir diablo, solo saben decir demonios. Entonces debemos de ver el nivel con el cual nosotros debemos de explicarles a las personas. Y Pablo esto le hace ver a la gente, les tengo que explicar de la manera carnal para que ustedes puedan entender, porque si me voy luego a lo espiritual no lo van a poder comprender. Entonces sigue diciendo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnal? ¿Y andáis como hombres? Entonces Pablo le quiere decir a estos, primeramente, miren cómo se basa Pablo. Pablo, para hacerles ver la magnitud en la cual esta iglesia se encontraba, les hace ver las debilidades que ellos todavía tenían como carnales y no como espirituales. Porque en un espiritual no tiene que existir lo que dice aquí, el celo. No tiene que existir las contiendas. No podemos estar contendiendo con las personas por la palabra. Si usted ya tuvo la revelación, si usted ya tuvo el entendimiento de esta palabra, entonces atesórela, cuídela, pero no quiera hacer que otro la entienda de la manera que nosotros la hemos entendido, porque no lo vamos a conseguir. Porque esta gente
todavía se está moviendo en lo carnal, trayendo discusiones por cosas que aún a ellos no se les ha revelado. Aún a ellos no han tenido el entendimiento, pero optan por discutir temas y cosas que a ellos el Señor no les ha permitido ver ni entender. Entonces debemos de saber cómo tenemos que ir entrando en esas dimensiones. Y también dice disyunciones. No podemos tampoco estar en eso, porque todo esto trae separación, división, y no es lo que quiere Dios en el cuerpo de Cristo. Entonces sigue diciendo en el 4, ¿por qué decís el uno? Yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo. ¿No sois carnales?, le dice. ¿Por qué? Porque están discutiendo un tema o están haciendo un diálogo porque tal vez Pablo le ayudó a venir a Cristo, ¿verdad? Entonces él dice, yo le pertenezco a Pablo porque Pablo fue el que me hizo la oración de fe. Por medio de Pablo yo vine al cristianismo, entonces yo soy de Pablo. Y el otro diciendo, pues yo soy de Apolo porque yo me convertí con Apolo. Y no, Pablo les aclara aquí lo que realmente tiene que ser. Y le dice, ¿no sois carnales porque discutís cosas simples? ¿Qué pues? Dice, es Pablo. ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de las cuales habéis creído. Entonces ellos fueron los que ayudaron a estas personas a que se convirtieran a Cristo. Pero esto no les hacía ser, ¿verdad?, que le pertenecieran a ellos. Porque nosotros los que venimos a ser colaboradores de Cristo, simplemente somos el puente, el acceso para que las personas puedan cruzar y llegar al punto que queremos que ellos lleguen, que es al convertimiento y al arrepentimiento para recibir a Cristo. Entonces, ¿a quién le van a pertenecer? Entonces dice, servidores por medio de las cuales habéis creído. Y eso según lo que cada uno concibió del Señor. Entonces mire lo que Pablo les sigue explicando a esta iglesia. Yo planté, o sea que ciertamente yo te traje al evangelio, te planté. Apolo regó, Apolo siguió hablándote de la palabra, porque mire, el evangelista siempre anda regando la semilla, como hizo Pablo, plantó. Pablo plantó diferentes iglesias en casas en diferentes partes de Asia. Hasta ahí las extendiendo, ¿verdad? Entonces él dice, yo planté, pero ¿quién es el que se quedó encargado de darle seguimiento a esta iglesia? Apolo. Por eso dice, Apolo regó, porque Apolo le sigue repartiendo la palabra. Yo simplemente los establecí aquí. Y yo sigo yendo a otras iglesias, pero Apolo es el que los está regando, es el que les está dando el agua, la palabra, el alimento que la planta necesita. Pero dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces una planta no puede crecer si el Señor no le da el crecimiento, porque solo Dios dice que da el crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando alguien les predica la palabra, esa palabra el Espíritu Santo la va haciendo que sea un rema en su vida, trayéndoles una transformación. Y por esta razón es de que Él les da el crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando ya entendemos la explicación que nos dan de los textos que nos hablan, vamos creciendo. ¿Por qué? Porque vamos teniendo un entendimiento, y ahí es cuando vienen los niveles. Ahí es cuando estamos subiendo de nivel cada día, teniendo más comprensión de la palabra, y es ahí cuando ya nos venimos haciendo poco a poco espirituales, el cual ya no nos van a tener que hablar como carnal, como decir, ay, esa lucha que tenés en tu casa es porque el enemigo ha querido destruirla. Entonces, ven las dimensiones de lo espiritual y lo carnal. Entonces sigue diciéndoles Pablo, así que
Ni el que plantó es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Miren qué hermoso lo que Pablo le dice aquí. Pero yo quisiera explicarles qué es un colaborador para aquellas personas que todavía no saben qué es un colaborador. Y nos dice el diccionario, ¿verdad?, que un colaborador se entiende como trabajar en colaboración con Dios para lograr sus propósitos, no los propósitos suyos, los propósitos de Dios. Esto implica coordinar esfuerzos, organizar y colaborar de tal manera que la suma de los esfuerzos combinados sean mayor que la suma de las contribuciones individuales. Entonces podemos ver que un colaborador es un ayudador para que aquella persona con la cual está usted trabajando no lleve todo el esfuerzo él solo, sino que esos esfuerzos sean divididos y no sea pesado el manejo de lo que usted está haciendo. Entonces nos da unos conceptos para que podamos entender las varias maneras. Y dice, trabajar en armonía con Dios. Esa es una de las claves que nos da de cómo podemos colaborar. Los colaboradores de Dios trabajan en armonía con su voluntad y propósito, buscando la excelencia y la unidad en su esfuerzo. Hermanos, amigos, si nosotros no tenemos una unidad, no nos esforzamos de que haya esa unidad en nosotros, en vano estamos haciendo las cosas. Porque tiene que haber una unidad, o sea, un solo objetivo y un solo propósito del cual usted está buscando para que aquella persona venga a los pies de Cristo. Entonces dice, una colaboración en la obra de Dios. ¿Qué implica esto? Los colaboradores participan activamente en la obra de Dios, ya que sea a través, dice, de la predicación del evangelio, la enseñanza y el servicio u otra forma de ministerios. Sabemos que el ministerio está compuesto por 5. Entonces vemos que dependiendo donde usted esté sirviendo, sea con un pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, entonces usted va a llevar esa capacidad de administración, ¿verdad? Ayudando a que esas personas logren el objetivo en la enseñanza, dice, porque tenemos que formar personas enseñándoles, ¿verdad? Por eso hay tanta confusión en el pueblo de Dios, porque no hay maestros dedicados a enseñar, a hacer entender al pueblo la manera errónea en que está llevando el evangelio. Y podemos ver que Pablo por eso escribe esta carta a los Corintios hablándoles de un colaborador de Dios, cómo tiene que ser un colaborador de Dios, que tiene que entender primeramente que no es él. No tengo que ser yo, ni tiene que ser la otra persona, sino que Cristo, porque somos llamados para llevar a estas personas a Cristo. Entonces tiene que existir la unidad. ¿Qué otra cosa? Dice unidad y sinergia. Dice, la colaboración bíblica enfatiza la importancia de la unidad y la sinergia entre los individuos y grupos, reconociendo que juntos pueden lograr más que individualmente. Entonces, por eso Pablo también habla aquí mismo en el libro de los Corintios, en el capítulo 11, acerca del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene que el cuerpo estar unido, no podemos estar en división. Usted no es mano ni usted es pies. Usted es el órgano que Dios puso en esa congregación para que sea útil en la posición que Dios le puso.
como yo expliqué en otra prédica, de que el cuerpo de Cristo, cada cosa tiene su función. El corazón hace su función. Porque si el corazón quiere hacer la función del páncreas, entonces ¿cómo la persona va a tener el pompeo de sangre que esté corriendo por el cuerpo, el cual le da vida? Estuviera muerto. Entonces Dios no quiere cuerpos muertos. Dios quiere que estemos en función. Entonces podemos ver aquí que representa a un colaborador. Dice participación en la obra de Dios. Los colaboradores son participantes de la obra de Dios, buscando la excelencia y la unidad en su esfuerzo para lograr el propósito de Dios en el mundo. Mis amados hermanos y amigos, si nosotros pudiéramos entender esto que nos enseña Pablo a través de la carta de los Corintios, cómo tenemos que nosotros colaborar y llevar el evangelio de Dios, porque esta obra es del Señor. Y aquí estamos viendo estos puntos de cómo nosotros tenemos que movernos para que eso llegue a suceder. Ejemplo de Dios. Dios se presenta a sí mismo como un modelo de colaboración, trabajando en armonía con su Padre y su Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros estemos en la misma unidad. Por eso en el libro de Juan también dice: Padre, que ellos sean como tú y como yo. Él miró que no iba a tener éxito la iglesia si la iglesia seguía caminando en sus propios deleites, en su propio yo, en su ego. No, Dios quiere que nosotros siempre estemos en la unidad, porque miren, en la unidad hay poder. No querramos ser iglesias divididas, queriendo llevar el mérito cada uno, porque Dios no va a ver tu mérito. Dios va a ver el objetivo por el cual tú has hecho las cosas para Él. Pero qué más hermoso que trabajemos en la unidad, en un solo cuerpo. Trabaja. Si eres pastor, mantente pastoreando las ovejas, cuidando las ovejas, alimentando las ovejas, dando tu vida por las ovejas. Cada ministerio tiene su función. Colabora con Dios en la unidad del Padre y del Espíritu Santo, como lo hizo Jesús. Por eso dice que Él vino a ser ese ejemplo de cómo era un colaborador con Dios. Y en resumen de esto, ser un colaborador de Dios implica trabajar en equipo, buscando la unidad y esforzándose por lograr los propósitos de Dios en el mundo y no en nosotros mismos. Miren qué tremendo, mis amados hermanos, lo que Dios nos hace entender y nos hace ver aquí. Así que esforcémonos por hacer buenos colaboradores con Cristo. Esta es la función por la cual Dios nos llamó a servirle. ¿Para qué? Para que manifestemos su amor al mundo, para que hagamos que las personas que no le conocen por medio de nosotros lo puedan conocer. No querramos ser conocidos nosotros como los mejores predicadores, como los mejores enseñadores, como los mejores profetas. No, mis amados hermanos, aquí el centro tiene que ser Cristo. Y por eso Pablo les trae esta carta a los Corintios para hacerle entender de la magnitud que es un colaborador, y que Pablo estaba buscando colaboradores en esta iglesia, pero que ellos no podían todavía funcionar como colaboradores si todavía tenían cosas carnales, celando, trayendo disunción, o sea, discusiones. No, mis amados hermanos, no podemos seguir nosotros en esto. Espero que este mensaje pueda hacernos entender de que un colaborador, el único objetivo y propósito es de llevar a Cristo al mundo. Así como Pablo nos está explicando aquí en la carta a los Corintios. Estamos leyendo 1 Corintios capítulo 3. Voy en el verso 9 y sigue diciendo: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito, arquitecto,
supe el fundamento. Entonces, aquí está dando Pablo, hacerles ver a ellos que él tiene una profesión. Pablo, sabemos que él hacía tiendas. Entonces, como Pablo, como un fundador de tiendas, él sabía qué fundamento tenía que llevar esa tienda, carpa, casa, como le podemos llamar hoy en día, para saber que eso sería sólido, que no cualquier viento la podría tumbar. Y así quiere que seamos ese cuerpo sólido, el cual nada nos haga movernos. Entonces vemos que sigue diciendo Pablo, y otro edifica encima. O sea, él se encargaba de hacer la base, el fundamento, para que la casa tuviera la solidez. Pero hay otro que colaboraba con él en hacer la estructura, hacer el edificio, empezar a levantar las paredes. Entonces vemos que hay que trabajar en unidad, aún en lo secular. En el trabajo, nosotros siempre tenemos a nuestros compañeros que son colaboradores con nosotros, porque nos ayudan a pasar el material, porque nos ayudan a sostener mientras el otro está haciendo, como ejemplo yo que trabajo en insulación. Hay quienes a veces me tienen que sostener la insulación para yo amarrarla, y cuando voy a poner el metal igual, se ayuda a sostener el metal porque a veces se nos abre. Entonces así ya podemos ponerle las bandas y ajustarlo. Entonces vemos cómo es importante la unidad, porque muchas veces he estado sola trabajando y créame que se me hace más difícil, salgo más cansada, batallo demasiado porque las piezas se me quiebran, las piezas se caen. Entonces es hermoso la unidad, como Pablo nos hace ver aquí que tenemos que trabajar. Y dice, pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Entonces tenemos que tener cuidado cómo estamos edificando. Si estamos llevando fundamentos mal hechos encima de lo que otro ya hizo. Por ejemplo, si usted le predica, si hubo alguien que le predicó de Cristo a una persona y esta persona vino a los pies de Cristo, ¿cómo usted va a sobrefundar en esa persona? ¿Cómo así, hermana Claudia? O sea, ¿cómo usted le va a hacer entender el evangelio para que esa edificación, esa estructura no se quiebre, no se parta, no se caiga, no se derribe? ¿Cómo usted le va a hacer? Por eso Pablo le dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque yo ya hice el fundamento, yo ya les hice la conversión de fe, yo ya les hablé de la salvación, ellos aceptaron a Cristo. Ahora ustedes, ¿cómo van a hacer para que esa estructura, esa persona vaya en crecimiento y esa persona sea algo sólido? Y aquí es donde muchos, tanto el pastor que lleva la palabra como el receptor, que somos nosotros los que estamos, el pueblo, escuchando la palabra, vamos a adquirir esto, ¿verdad? Porque ellos tienen que ser buenos constructores y nosotros buenos materiales, porque a veces hay buenos edificadores pero mal material, un material que se quiebra con facilidad. A veces a mí me ha tocado eso, y gracias al Señor que me trae el ejemplo de mi trabajo, que hay algunas insulaciones que aunque se caigan no se parten, son buen material, pero hay otras que con solo medio moverlas se parten. Entonces, ¿qué clase de material somos nosotros? Tenemos que ser materiales resistentes, que no importa que la palabra venga fuerte, nosotros la resistamos y nosotros la podamos recibir. Porque cuando un fundador empieza a hacer una estructura, esa estructura tiene que permanecer. Entonces dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Mira, el fundamento ya está dado, que es Jesucristo. Aquí lo que tiene que ser el fundador o el que sobreedifica, es seguirles hablando de Cristo, seguirles haciendo conocer la función de Cristo, que es lo que Cristo quiere hacer
para su iglesia o aún para nosotros mismos. No podemos hacer un fundamento diferente, como venir a hablarles de otra persona o venirles a hablar de otro Dios. No, porque ya el fundamento que es Cristo ya está establecido. Y si sobre este fundamento alguno dice, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ay, miren qué tremendo. ¿Cómo estamos nosotros fundando o levantando esa estructura que ya está fundada, que es Cristo? Ya cuando la persona viene a Cristo ya está fundada. Ya está Cristo en el corazón de esa persona. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a construir? Vamos a reedificar esa persona. Y aquí nos dice como oro. O sea, le estamos hablando la pura verdad. Le estamos dando algo original, algo genuino a la persona. De plata. La plata todavía hay plata, la plata es buena. Plata y oro es bueno. Piedras preciosas. Les estamos hablando con temor, con amor a las personas de la palabra de Dios para que puedan venir. O madera. ¿Qué pasa con la madera? La madera no resiste el fuego. El oro sí puede resistir al fuego. Entonces nosotros estamos haciendo esas personas que tengan fundamentos de la palabra originales, limpias, genuinas, para que cuando venga la prueba, que es el fuego, ellos puedan resistirlas. La estamos haciendo de plata, que también es resistente al fuego. De piedras preciosas. O ya las cambiamos el mensaje. Ya le cambiamos algo que la palabra no tenga escrita. Y aquí ya le metimos madera. Entonces al venir el fuego, ¿qué pasó? Se quemó. Y eso es lo que está pasando con varias congregaciones que no quieren predicar lo que está escrito en la palabra, porque muchas veces dicen, ese mensaje es fuerte, se me van a ir las personas. Entonces usted no está haciendo gente, no está edificando oro ni plata. Está edificando madera, que cuando venga el fuego se va a quemar. Y por eso vemos personas que se van de las congregaciones, porque el fuego las consumió, las pruebas no las pudieron resistir y optaron por regresar atrás. Miren qué tremendo es esto. La hojarasca tampoco la va a hacer resistir. Entonces vemos lo tremendo, porque dice que el fuego la va a probar. O sea que las circunstancias, los problemas, las adversidades, aquello que nosotros estemos viviendo, nos va a hacer probar si nosotros realmente tuvimos un fundamento verdadero de la palabra, que es el oro y la plata, o vino alguien queriendo meter lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo supongo, y la convirtió en madera. Que al no explicarle que en este evangelio vamos a tener luchas todos los días, aflicciones, como decía Jesús. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dijo, yo he vencido al mundo. Entonces vemos que Jesús estaba fundando oro para cuando vinieran esas aflicciones. ¿Qué pasaría con el oro? No nos íbamos a quemar, íbamos a resistir y más, íbamos a cobrar más brillo, porque el oro tiene esa virtud que entre más fuego, más brilloso se vuelve. Entonces seamos esa clase de oro. Entonces vemos que dice Pablo que va a ser probada. Y dice el 14, si permaneciere la obra, o sea, permaneciera usted, mi hermano, que ya recibió a Cristo, ya tuvo su fundamento, pero que ha sido edificado. ¿Cómo ha sido edificado usted? Y aquí es lo que le dice Pablo. Si permaneciera la obra en algunos que sobreedificó, recibirá recompensa. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque cuando usted
ya haya pasado la prueba, viene la recompensa de Dios. Resistamos la prueba, seamos oro, no seamos madera. Y dice la palabra en el 15, si la obra de alguno se quemare, que aquí viene a ser la madera, él recibirá pérdidas, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire qué tremendo. Muchas veces esto nos quiere decir, Pablo está diciéndole aquí a los corintios, que como madera, ¿verdad? Como obra, pero obra de madera, que fue fundada en él, no le hicieron ver que en este evangelio van a tener lucha, no le hicieron ver que iban a haber pruebas. Pero ¿qué pasa? Dice, se quemará y sufrirá pérdidas. ¿Por qué? Porque vendrá el desánimo, vendrá el cansancio, vendrá el ya no quiero seguir. Esas son las pérdidas que va a llevar. Pero no todo está perdido para esta persona, porque dice aquí, si bien él mismo será salvo. O sea que siempre se va a salvar, porque no regresó al mundo, simplemente recibió pérdidas porque le vinieron los desánimos, le vinieron el deseo de ya no querer seguir, pero no se apartó de Cristo. Entonces dice que será salvo aún así como por el fuego, por la prueba. Pero a pesar de que la prueba le trajo daños, esa persona aún pudo permanecer. Entonces dice el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así le hace Pablo saber, el Espíritu Santo está morando en ti. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él te va a dar la fortaleza de resistir el fuego, de resistir la prueba, de resistir el ataque, de resistir aquellas adversidades que vienen para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestros hijos. Entonces vemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y dice el 17, si alguno destruyere el templo de Dios, dígame bien esto, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Y esto es lo que yo algunas veces le he predicado a algunas personas que están destruyendo el templo de Dios con droga, con alcohol, con vicios, están destruyendo con la mala alimentación, estamos destruyendo el templo de Dios. Y estas personas tienen conocimiento de Dios. Y yo los veo fumando y les digo, tú sabes que eso es malo, estás dañando el templo de Dios. Y miren lo que la palabra es fuerte, pero dice, el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Qué tremendo, hermanos. Traigamos conciencia a un amigo, aunque tú no conozcas de Cristo, de que tu templo, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Él quiere habitar en ti también, pero basta que tú le des la oportunidad a Él de venir a sus caminos. Así que Pablo dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Y aquí muchas veces nos falta mucho esto. Aún yo me lo aplico. Porque muchas veces nos queremos defender cuando aquella persona ignorantemente, porque no tiene un conocimiento de la palabra, tiende a discutir por ella. Y uno que tiene el conocimiento muchas veces quiere hacerles aclaramiento. No es así, la palabra no dice esto. Pero al ver que estas personas siguen alegando por algo que ellos desconocen, nosotros no nos quedamos callados como que no sabemos, sino que queremos explicar y explicar y explicar. Entonces vemos que aquí Dios nos da el conocimiento de que muchas veces nos tenemos que hacer pasar por ignorantes, que no tenemos ese conocimiento, para que seamos sabios. ¿En qué? En que no vamos a discutir con aquellas personas que realmente ignoran la palabra, pero que nosotros la sabemos, nos pongamos a discutir con ellos. Entonces que esta palabra el día de hoy nos pueda ayudar a entender lo que Pablo le estaba hablando a esta iglesia y nos habla el día de hoy a nosotros. Así que dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está,
Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea que Dios los va a agarrar en aquello que ellos creen que es astucia de ellos, pero que es insensatez. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, o sea que no tienen fundamento. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, dice. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y de Cristo de Dios. Aleluya. Y aquí termina el capítulo 3 del libro de Primera de Corintios. Qué hermoso mensaje lo que Pablo le traía a esta iglesia de los Corintios, esta carta a los Corintios, haciéndole ver cómo ellos tienen que trabajar o colaborar con Cristo. Así que espero, mi amado hermano, que vas a escuchar este mensaje, que empieces a meditar. Si tú estás trabajando en una obra, entiende que eres colaborador de Cristo. Y los puntos que te di son los puntos claves para que tú seas un buen colaborador con Cristo, trabajando en la unidad con tu pastor o con tus líderes, trabajando en la unidad pues con el mismo Dios, porque la palabra dice que en cuanto se lo haces a uno, a él se lo haces. Entonces siempre piensa que aquello que tú estás haciendo, lo estás haciendo para Dios y no para los hombres. Dice que sabiendo que de él recibirás la recompensa de la heredad. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Espero que esta palabra que el Señor pues puso en mi espíritu, porque yo le decía, Señor, ya tiempos no predico, ¿qué quieres que hable? Y vino a mí poder hablar de esta carta de los Corintios, haciéndonos ver lo hermoso que es ser un colaborador de Cristo en la unidad, en el amor y en el propósito de Dios, porque ese es el único fundamento, poder edificar las vidas. Pero aquí la palabra sería, ¿cómo vamos a edificarlas? Hablándoles la verdad, trayéndoles el conocimiento de la verdad, tanto lo bueno como lo malo. No busquemos solo mensajes alentadores, no busquemos solo mensajes que puedan hacerles ver a esas personas que en el cristianismo solo hay bendiciones. No, hay que traerles palabras también fuertes, hay que hacerles una mezcla. ¿Para qué? Para que ellos sean obras de oro, obras resistentes al fuego. Porque si usted solo les habla de bendición, cuando venga el fuego de la prueba, de la escasez, ellos no van a poder soportar y se van a quemar. Entonces es importante de que nosotros sobrefundemos basado a la palabra y al conocimiento que el Señor nos ha dado. Así que espero que pueda bendecir tu vida con esta palabra, así como Dios me bendijo a mí, ¿verdad? Porque me hizo ver cosas que yo, algunas las he visto así, pero otras el Señor amplía el conocimiento, y doy gloria y honra a su nombre. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga, que Dios siga fortaleciendo tu vida, que Dios te siga llevando por más caminos que lo lleven a su propósito, porque es el propósito de Él y no el nuestro. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Si aún no conoces de Cristo, siempre me gusta hacer el llamado que puedas venir a los pies de Jesús, puedas poner ese fundamento en Él para que después seas una estructura fuerte y sólida, puedas resistir a las pruebas. Así que si tú aún no lo conoces y te gustaría aceptarlo en esta hora, repite conmigo. Amadísimo Padre, te doy gracias, mi amado Jesús, por ese sacrificio que diste en la cruz del Calvario por mí. Te pido que perdones cada uno de mis pecados, porque reconozco que he pecado contra ti. Te pido perdón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero, Padre, que empieces a hacer ese fundamento en mi vida, y que a la iglesia o a la congregación que tú me mandes sea un edificador,
un reconstructor que me pueda ir levantando, haciéndome una obra fuerte, resistente al fuego, que yo pueda hacer como el oro o la plata. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, solo me queda decirte bienvenido o bienvenida. Que Dios fortalezca tu vida. Busca una congregación donde se predique la palabra, donde se hable la verdad, sea buena o sea mala. La palabra nunca va a ser mala, ¿verdad? Pero hay quienes no les gusta que les hablen del pecado, no les gusta que le hablen de las consecuencias que contrae el pecado, pero es necesario que las sepamos para que cuando venga la prueba de fuego podamos ser resistentes. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga y que tengas una bendecida tarde. Amén.